de los versículos 1 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, por el privilegio que nos das de abrir tu santa palabra y meditar en ella. Por favor, Señor, te rogamos porque tú hables a nuestra vida. Y Padre, en esta tu palabra tú nos desafías a continuar firmes con los ojos puestos en la meta, aquella meta que tú has trazado para nosotros. Por favor, Señor, te rogamos que tú nos hables, que tú nos desafías, que tú nos instruyas, que tú nos des la fortaleza y la sabiduría para andar en tus caminos. Pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde es prosigamos a la meta. Y es curioso ver que, por ejemplo, cuando la gente, especialmente los niños, que tienden a ser muy motivacionales, o que cuando corren ahí en la escuela, he visto a muchos que si van de los primeros, van motivados, pero en cuanto se quedan atrás, ya dejan de correr, o ya empiezan a ir así, como que ya no quieren, no se esfuerzan para llegar a la meta hasta el final. Si no son los primeros, ya no quieren llegar. Y hay que tener en cuenta que en la vida cristiana a veces nos pasa así. A veces desistimos, a veces nos desanimamos, a veces somos como los niños esos que en lugar de mantenernos corriendo, esforzándonos, diciendo todavía tengo que llegar a la meta, ya decimos ya para qué, ya no tiene caso. Y me he encontrado a muchos cristianos
De hecho, hace poco estaba hablando con uno ahí en Veracruz, que me dice, no, yo antes iba a la iglesia, yo era de los que daban estudios y yo hacía un montón de cosas. ¿Y qué te ha pasado? No, pues ya me desanimé, es que empecé a ver videos de ciencia, me dice. Y ya empecé a tener dudas y ya hace como 2 años que no voy a la iglesia. Como que ya no quería seguir corriendo. Y le digo, ¿y qué pasa? ¿Crees que esas dudas justifican el alejarte de Dios? ¿Justifican el enfriarte o no? ¿Crees? Y ya le digo, ¿crees que estás haciéndolo bien o mal? Dice, no, la verdad es que estoy haciéndolo mal. Pero no tenía la motivación para seguir adelante. Y así encontramos en nuestra vida, en nuestro camino, muchos obstáculos. A veces es porque algunos van más rápido que nosotros. A veces es porque nos encontramos con problemas en el camino. A veces nos viene el desánimo, nos viene el enfriamiento. A veces tenemos oposición y ya nos damos por vencidos. Pero en la Biblia encontramos este desafío para todos. Y yo sé que hay distintas corrientes teológicas, especialmente los que se llaman calvinistas y los que llaman arminianos, pero hay una cosa que veo que es común para todos los cristianos, da igual del color teológico que uno sea, y es el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. La Biblia nos llama a perseverar hasta el fin, hasta la meta, porque ¿sabes qué? Cada uno de nosotros tiene una meta. Tendríamos que preguntarnos cuál es la meta, ¿verdad? ¿Cuál es la meta que Dios ha fijado para ti? La meta que Dios ha fijado para cada uno de nosotros es asemejarnos a Cristo Jesús. Que cuando tú te veas en el espejo, que cuando tú te examines a la luz de la palabra de Dios, digas, veo al Señor Jesucristo reflejado ahí. Y no es una meta fácil. No es una meta que se consigue con una carrera de 100 metros y ya, ahí me quedo tirado. No, es una meta en la cual se va uno poco a poco, paso a paso, pero avanza. Y ahora, la pregunta es, mientras que vamos a la meta, mientras que proseguimos a esa meta, ¿cómo debemos ir a esa meta? Y lo primero que tenemos aquí es que mientras que proseguimos a la meta, hay algo que debemos tener en nuestra vida y es teniendo al Señor como nuestra fuente de gozo. Cuando nosotros vamos avanzando hacia la meta, cuando vamos corriendo, ¿en qué nos deleitamos? ¿En qué encontramos nuestra alegría? Si encontramos o buscamos nuestra alegría en los compañeros que van corriendo con nosotros, en los hermanos nos fallan. Y entonces, ¿qué pasa cuando los hermanos nos fallan? Nos desanimamos y dejamos de correr. Si basamos nuestra gozo, nuestra alegría en las bendiciones que recibo, cuando me siento que no estoy recibiendo bendiciones, ¿qué pasa conmigo? ¿Sigo corriendo o me paro? Porque eso le pasa a muchas personas. Muchos somos cristianos por conveniencia, pero por conveniencia egoísta, no por conveniencia sana. Y es que mientras que Dios me trate como a la niña de sus ojos, que me traiga así en las palmas de las manos, que me cuide, que no me pase nada, qué feliz soy, qué buen cristiano soy. Cuando tengo riquezas, cuando tengo abundancia, cuando tengo de todo, cuando no hay problemas, entonces soy un buen cristiano y por eso soy feliz. Ah, cómo me bendice el Señor. Pero ¿qué pasa cuando no me va bien? Cuando tengo problemas, ¿sigo corriendo? ¿Sigo encontrando el gozo en el Señor? ¿Sigo deleitándome en Cristo? ¿O se me viene el mundo encima? Se me acaba el gozo, se me acaba la alegría. Entonces hay que tener una cosa presente y es esto. Nuestro gozo, cuando depende del Señor, no depende de las circunstancias. Depende de tu conocimiento, del entendimiento que tienes
de saber que Él está en control, de saber que Él no te ha abandonado, del saber que Él está caminando contigo en las buenas y en las malas. Y claro, es muy clásica la ilustración esa o el cuadro que encontramos de las pisadas o las huellas en la arena del mar, ¿verdad? De cómo se ve ahí como un hombre que tiene un sueño y en su sueño ve para atrás y ve que en todo y ve su vida. Entonces ve que en los momentos felices, en los momentos en que lo tenía todo, van dos huellas, o cuatro huellas más bien, sus dos pies y los dos pies del Señor que va con él. Y entonces luego llega justo en los momentos en que tuvo problemas, ve que nada más se ven dos pies. Y ya le recrimina al Señor y le dice: Señor, ¿cómo puede ser posible que me dijiste que ibas a estar conmigo siempre y justamente en los momentos difíciles de mi vida me dejaste solo? Ahí está la prueba. Y es cuando el Señor le responde y le dice: estás muy equivocado, yo nunca te abandoné. Las huellas que ves ahí no son tus huellas, son las mías. Porque en los momentos difíciles de tu vida, yo te cargaba. ¿Y saben qué? Dios nos carga en los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando sentimos que no podemos, cuando nos abandonan las fuerzas, Dios nos lleva. Porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos seguir adelante. Pero muchas veces no somos conscientes de ello. Nos creemos que ya el Señor me abandonó, se olvidó de mí, porque mira qué enfermedad tengo, porque mira lo que le pasó a mi familia, porque mira los problemas que tengo. Y sabes que Dios no se ha olvidado de ti. Pero aprende a tener el gozo, a que tu gozo dependa de saber que Dios está obrando en ti, incluso en ese tiempo de dificultades, incluso en ese tiempo de problemas. Entonces, en el camino, asegúrate de que tu gozo es Cristo Jesús, que Él es tu fuente de gozo. Y el segundo punto es que debemos, en este camino, cuidarnos de los enemigos de la cruz. Debemos confiar en Dios siempre, por supuesto, pero no se nos olvide que debemos ser prudentes, que debemos ser cuidadosos. A veces veo a personas que son un poco imprudentes, por utilizar un término suave. ¿Por qué? Porque se meten en peligro, se meten en situaciones de riesgo y quieren que el Señor venga y los rescate. Y la Biblia en Proverbios nos dice que el avisado ve el mal y se esconde, dice. Pero los simples pasan y sufren el daño. Es decir, que si tú estás viendo el peligro que viene hacia ti, apártate, protégete. Y en este caso aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 2, guardaos, y utiliza unas palabras fuertes, ¿verdad? Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aquí, cuando dice guardaos de los perros, obviamente no está necesariamente hablando de los perros que andaban en la calle. De hecho, había en esa época unos perros salvajes que cuando la gente salía y se iban al campo, esos perros salvajes a veces los atacaban, porque luego se juntaban en manada y mataban a la gente. Entonces, aquí todo el mundo sabía que esos perros podían devorarlos. Así que lo que el apóstol Pablo está utilizando, esa imagen de esos perros salvajes, y dice, cuidado, porque hay gente que te quiere devorar. Hay personas que quieren destruirte. Guardaos de ellos. Y luego nos habla también que de guardaos de los malos obreros. ¿Y quiénes son los malos obreros? Los malos obreros son aquellos que con el nombre de Cristo o utilizando la capa de Cristo, como que ellos están representando al Señor Jesucristo, engañan, confunden y desvían a quienes creen en Cristo Jesús. Los malos obreros son aquellos que no sirven al Señor, sino que se sirven a sí mismos, porque lo único que les interesa es
ahora sí, su beneficio, egoísta, aunque con eso estén atrayendo destrucción sobre sí mismos. Porque al final de Dios no se burla nadie. Y al final cada uno paga por sus hechos. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes de Filipos, cuídense de los malos obreros. También les dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aquí los mutiladores del cuerpo eran los judaizantes, aquellos que te decían, sí, Cristo te salva, pero Cristo por sí solo no es suficiente. Necesitas también someterte a la ley de Moisés, y como símbolo de esa sujeción es que te tienes que circuncidar. Así que esos eran los mutiladores del cuerpo. Y miren, toda persona que te diga que el sacrificio de Cristo no es suficiente, que tú necesitas a Cristo más algo más, no te están diciendo la verdad. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Cristo es suficiente para llenarnos. Cristo es suficiente para nuestra vida, para darnos vida. Por eso hay algunos que enseñan, Cristo, sí, Cristo murió por tus pecados, pero tú también necesitas hacer estas obras para poder salvarte. Debemos hacer buenas obras, sí, pero no para salvarnos, sino en respuesta a la salvación que Cristo ya te dio. Entonces no es Cristo más obras, es Cristo suficiente. Cuando tú lo recibes por la fe, te entregas por la fe a Él y haces buenas obras por gratitud. Haces buenas obras porque dices, gracias Señor por la obra que has hecho en mi vida. Y se puede decir que las obras son un producto, son un fruto de que tú naciste de nuevo. Un cristiano verdadero necesariamente debe tener buenas obras. Por eso hay algunos que dicen, bueno, pues si yo ya soy salvo, entonces yo ya no tengo que hacer nada. No, si no haces nada, estás diciendo que tú no eres salvo. Lo que estás diciendo es que tú no has nacido de nuevo. Lo que estás diciendo es que nada más has entendido el mensaje del evangelio en la carne, pero en tu corazón no. Espiritualmente sigues estando muerto. Y por eso lo que quieres hacer es lo que los deseos de la carne te llevan. Siguiente punto es este. Debemos proseguir a la meta como verdaderos circuncisos. Y aquí en el versículo 3 nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, dice, no teniendo confianza en la carne. Y eso es importante. Aquí recuerden que hay un momento en que vemos que Joel nos dice, circuncidad vuestro corazón. También nos dice que rasguemos nuestro corazón y no nuestras vestiduras. Nos dice de que y aquí la palabra circuncidar circuncidar nuestro corazón significa limpiar tu corazón. ¿Por qué? Porque los de la circuncisión decían, tienes que circuncidarte físicamente, y entonces eso va a demostrar que tú estás puro, que tú estás limpio. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados o hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Porque ya no confiamos en la carne, no confiamos en lo bueno que somos, sino que confiamos en lo bueno que es Dios. Nuestra confianza no está en mí, sino que nuestra confianza está en Él. Y hay una gran diferencia. Cuando tu confianza descansa en tus habilidades, en tus posibilidades, ¿qué crees que pasa? Que te das cuenta, o llegamos a darnos cuenta, de que no somos tan buenos. Y al final terminamos desesperados. Y eso es algo que le llegó a suceder, y voy a mencionar a Martín Lutero. Martín Lutero tenía una gran carga por agradar a Dios y se esforzaba por hacer las cosas bien. Entonces él decía, a ver, ¿qué necesito yo para agradar a Dios? Dice, confesarme, tengo que estar limpio de pecados.
Así que él todos los días se confesaba y hacía listas inmensas de todo lo malo que hacía, especialmente de los malos pensamientos. Entonces iba y se confesaba. Y en cuanto dejaba la confesión o el confesionario, decía, y se me olvidó este pecado. Y otra vez le venía la carga. Entonces él se esforzaba por hacer lo bueno y hacía peregrinaciones y hacía muchas obras para ¿qué? Para ganarse la salvación. Pero por más que lo intentaba, no lograba callar esa conciencia que le decía, pecador, mereces castigo, mereces la muerte. Hasta que llega al punto de reconocer que él no es salvo por sus buenas obras, sino que es salvo por la fe en Cristo Jesús. Y es ahí cuando tiene un cambio de vida, cuando dice, ahora me doy cuenta de que no es por mis esfuerzos que yo puedo agradar a Dios, sino que a Dios solamente lo puedo agradar cuando la obra de Cristo se aplica a mi vida. Y es Él limpiándome quien me hace agradable delante de Dios. Es Cristo en tu vida el que te presenta. Por eso en Juan nos dice que nosotros tenemos abogado para con el Padre, dice. Y un abogado delante del juez, ¿qué es lo que hace? Un abogado lo que hace es defenderte y decirte, mira juez, no lo condenes porque es un hombre bueno, porque ha hecho esto, ha hecho lo otro. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro abogado, que delante de Dios, dice, nos representa. Ahora el Señor Jesucristo no puede decir que somos buenos, ¿por qué? Porque somos malos. Entonces en este caso, ¿qué hace Él? Tiene aquí a unos clientes, que somos nosotros, que somos malos, que somos pecadores y merecemos que el juez nos castigue. Entonces luego nos dice que Él, que es nuestro abogado, dice que también es nuestra propiciación. Y la palabra propiciación significa que Él es el que nos hace aceptables. Entonces te presenta a ti y a mí, dice, sí, ellos son pecadores, pero ahora yo los cubro con mi sangre, los limpio y te los presento limpios. ¿Por qué? Porque Cristo, que no cometió pecado, toma tu lugar y dice, míralos, pero míralos a través de mí. Por eso Él es el perfecto abogado. No solo porque nos representa ante el Padre, sino que Él nos limpia y nos dice, aquí están, sí, son pecadores, han hecho mucho mal, pero yo ya pagué por sus pecados. Y por eso el castigo que debería recaer sobre nosotros, recayó sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es por eso que tú y que yo podemos ser presentados limpios. No confiando en mi justicia, no confiando en mis hechos, pero confiando en lo que el Señor Jesucristo hizo. Y por eso el apóstol Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha limpiado. Porque no confiamos en nuestra carne, no confiamos en nuestras habilidades, sino que confiamos en la habilidad de Cristo, en su poder para limpiarnos, para salvarnos y para presentarnos limpios delante del Padre. Sigue adelante. Aquí, en los versículos del 4 al 7, presenta lo que Él ha sido, en lo que Él confiaba. Antes de conocer a Cristo, Él era igual que los judaizantes que venían. Él era igual que ellos, incluso mejor que ellos. Entonces, porque a veces la gente dice, sí, tú como has sido malo como tú solo, porque tú no has conocido lo que es servir a Dios con toda tu bondad o con todas tus fuerzas. Y ahora aquí el apóstol Pablo pasa a decirles, miren, escuchen, todo lo que ellos vienen presentándoles, en lo que dice que ustedes tienen que confiar, dice, eso es en lo que yo confiaba antes. Versículo 4, dice,
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Sí ven lo que está diciendo? Si tú te crees que eres bueno, dice, yo me creía que era mejor que tú todavía. Dice, primero, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si ven, ahí él presenta lo que es un poco su historial de vida. Como cuando uno va a conseguir trabajo y dicen, bueno, pues preséntame tu currículum de vida. Y aquí empieza a decir el apóstol Pablo, miren, yo estoy más que cualificado para ser considerado como el mejor hombre. Yo podría tener mucho de qué gloriarme y de qué presumirle incluso a estos que vienen detrás de mí diciendo que soy un falso maestro. Porque yo he sido mejor que ellos, dice. Yo he sido mejor que toda esta gente. Porque en cuanto a raza, yo soy del pueblo elegido de Dios. ¿Quién me puede superar eso? Dice. Pero luego, respecto a guardar la ley, soy irreprensible, dice. Nadie me puede decir que yo no he obedecido, que no he obedecido la ley de Dios. He sido fariseo, dice. Era de los más estrictos seguidores de la palabra de Dios. Pero todo eso, dice, todo eso para mí es una pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Así que él todo su sistema de valores lo hace a un lado y pone por encima de todo ello el amor de Cristo. Miren, yo no sé cuál es tu sistema de valores. A veces tenemos un estilo de vida que es medianamente bueno, pero para nosotros nos creemos que es lo mejor. Y luego no queremos cambiar. Nos creemos que eso es lo mejor y ahí me voy a mantener. Algunos dicen, así nací y así me voy a morir. Otros dicen, no, es que la religión que me enseñaron mis padres, esa es la que voy a seguir hasta que me muera. Me voy a mantener firme, porque eso es lo mejor. Pero ¿saben qué? Ahí está poniendo uno, el amor a la familia, el amor a uno mismo, el orgullo personal por encima del amor de Cristo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú permites que el amor de Cristo sea el que gobierne tu vida, entonces permites que Cristo, que su amor transforme tu forma de vivir, tu forma de ser y que transforme también tu forma de confiar. Porque cuando uno confía en su propia justicia, uno está engañado. Nos hemos convertido a nosotros mismos en ídolos. Y es lo que se llama ser ególatra. Yo mismo soy mi ídolo, porque me creo que soy mejor que nadie. Y esto es lo que le pasaba a estos hombres. Ahora, hay que hacer algo. Y mientras avanzamos, continuamos, hay que vaciar nuestra vida de lo que el mundo ofrece y llenarla de Cristo. Entonces, mientras proseguimos a la meta, tenemos que hacerlo vaciando nuestra vida de lo que el mundo nos ofrece y llenándola de Cristo. ¿Y qué es eso? Y la forma en que lo veo es, por ejemplo, nosotros llenamos nuestra vida de todo lo que este mundo nos ofrece. Y nos creemos que eso es lo mejor que podemos hacer.
por desgracia, cuando llenamos nuestra vida de todo lo que este mundo nos ofrece, ¿qué creen que hacemos? Ya no tenemos espacio para Cristo Jesús. Y es como cuando uno llena sus manos y las tiene tan ocupadas que o bien tiras todo lo que tienes para agarrar algo mejor o te quedas sin Cristo. ¿Recuerdan esa parábola de un hombre que halla una perla de gran valor? Y dice, wow, qué perla más hermosa. Entonces, ¿qué hace ese hombre cuando encuentra esa perla de gran valor? Va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Dice, esto es lo más valioso que yo puedo tener. Así que entrega todo lo que tiene y se queda con la perla preciosa. Cuando encontramos al Señor Jesucristo, ¿qué hacemos? Todo lo que este mundo nos ofrece, decimos, eso lo tengo como basura, porque yo quiero ganar a Cristo. Miren lo que nos dicen los versículos 8 al 11. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor, por amor del cual, ya se lo saben, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y luego dice, y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aquí lo que él quiere es ser hallado en la justicia que es por la fe, no en la justicia que es por las obras. Y lo que aquí hace, dice que él quiere identificarse en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, identificarse con su muerte y identificarse con su resurrección. Identificarse con los padecimientos de Cristo. Y eso es importante. ¿Tú te identificas con Cristo? ¿Cómo te identificas con Cristo? ¿Te identificas en sus sufrimientos con Él? ¿Te identificas con Él en esa vida eterna que Él ofrece? En su muerte y en su resurrección. Y hay una de las cosas que es importante. Recordemos que cuando conocemos al Señor Jesucristo por la fe, nacemos espiritualmente y también el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos sella como hijos de Dios. Pero a nosotros nos toca tomar una decisión y decir, yo quiero identificarme con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Ahora les pregunto, ¿cuál es el paso de obediencia que debemos dar para identificarnos con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección? Es el bautismo. ¿Tú te has identificado con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección? Ojo, no estoy diciendo que el bautismo salve a la persona, el bautismo del agua, pero sí estoy diciendo que el bautismo del agua de la persona la identifica con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Lo identifica como seguidor de Cristo. Lo identifica como aquel que no se avergüenza de Cristo. Lo identifica como aquel que dice quiero caminar con Cristo. Ahora, yo sé que aquí hay personas que han conocido al Señor Jesucristo y no se han bautizado. Y yo les pregunto, ¿a qué esperan? ¿Qué les prohíbe? ¿Qué les impide? ¿Recuerdan cuando Felipe y el etíope, eunuco, se encontraron? El eunuco iba leyendo el libro del profeta Isaías. Felipe le explica lo que significaba, de quién hablaba el profeta, que hablaba de
del Señor Jesucristo, de sus padecimientos, de su muerte, de su sufrimiento. Y llega un punto en que él cree y le dice el eunuco, el etíope, que era de Etiopía, le dice a Felipe, Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le respondió? Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces dice que se bajó, descendieron al agua y le bautizó. Y luego dice que el etíope siguió gozoso su camino. Porque identificarse con Cristo Jesús nos llena de gozo. Identificarse con Cristo Jesús en su muerte, en su resurrección, en la vida eterna que Él da, nos lleva a vivir una vida de gozo, a caminar con Él con gozo. Por eso les digo que debemos vaciar nuestra vida de lo que el mundo nos ofrece y debemos llenarla de Cristo. Y se empieza por la obediencia. Se empieza por decir, Señor, yo me identifico contigo y quiero caminar contigo. Siguiente punto. Dice, bueno, el punto es olvidando lo que queda atrás y avanzando hacia la meta, sin perder de vista el llamado que Dios nos hizo en Cristo. Dice los versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Otra vez dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primero vemos aquí que el apóstol Pablo tiene una actitud de humildad. Él ya ha dicho todo lo que logró en su carne. También ya nos ha dicho que ahora él quiere ser hallado, justificado por la fe. Quiere agradar a Dios por la fe. Quiere agradar a Dios estando en Cristo y con Cristo. Y tal vez mucha gente podría voltear y ver a Pablo y decir, wow, Pablo ya lo logró. Pablo está hasta acá y nosotros acá hasta abajo. Y él dice, hermanos, esto no es para gloriarme. Yo no pretendo, no quiero decirles que yo ya alcancé un nivel de santidad mayor que el de todo el mundo. No, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. No soy perfecto, sigo en la lucha, dice. Pero sí hago una cosa, dice, me olvido de todo lo que queda atrás. Todas las cargas, todas las malas decisiones, todo el pecado que he cometido, lo dejo atrás, dice. Me olvido de todo ello. En otras palabras, cuando llego a Cristo Jesús, le digo, Señor, aquí están todas mis cargas, aquí está todo mi pecado. Tómalo tú. Y yo lo dejo atrás y prosigo adelante. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? ¿Qué me toca hacer ahora que ya he escuchado de Cristo Jesús, que ya he tomado la decisión de seguir a Cristo? Prosigo a la meta, dice. Prosigo a esa meta, extendiéndome a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los que corrían en el estadio, ellos se esforzaban por ganar una corona. Y era una corona corruptible, dice. Pero nosotros no nos esforzamos por ganar una corona corruptible, sino una incorruptible. Aquella corona de victoria que el Señor Jesucristo da a quienes permanecen fieles hasta el fin. Aquellos que siguen a la meta,
aquellos que se olvidan de lo que queda atrás y prosiguen hacia el blanco, porque tienen mayor deleite o tienen por delante el gozo de estar con Cristo Jesús, y eso es lo que les motiva. ¿Qué motivó al Señor Jesucristo para enfrentar el dolor, para enfrentar el oprobio, la afrenta? Hebreos nos lo dice, que Él dice que por el gozo puesto delante, menospreció el oprobio. Es decir, que Él no se quedó en el sufrimiento, no se quedó ahí estancado diciendo, ay Señor, me has abandonado. Sí, llegó incluso a decirlo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aún así Él prosiguió adelante, siguió hacia la meta, por el gozo que estaba puesto delante. ¿Y saben qué? Es verdad que para nosotros como seres humanos es muy difícil comprender o llegar a asir, a agarrar en toda su magnitud la esperanza, la confianza, las promesas que Dios nos tiene, porque estamos en este mundo y porque vivimos en una carne que está muy limitada. Pero ¿saben qué? Hay un gozo que el Señor nos promete en su presencia, que no se compara con nada de lo que este mundo te pueda ofrecer. Y este mundo te puede dar muchas alegrías, te puede dar muchos momentos de pasarlo bien, pero nada se puede comparar con el gozo de llegar a estar en la presencia del Señor. Su gozo dice que es indescriptible. Así que solamente les quiero decir esto: prosigamos a la meta y que en cada circunstancia Cristo sea tu gozo, teniendo cuidado de los enemigos de la cruz, viviendo como cristianos auténticos, teniendo el amor de Cristo por encima de todo, vaciando nuestra vida del mundo y llenándola de Cristo, olvidando lo que queda atrás y centrándonos en lo que está por delante. Porque hay algo que siempre me gusta repetir, y es esto: no te creas que lo mejor ya pasó. Lo mejor está por venir. No te engañes creyendo que lo mejor se quedó en el pasado. Lo mejor está en el futuro, porque en el futuro te espera Cristo Jesús con las manos abiertas, con los brazos abiertos, y su galardón, su recompensa, es infinitamente mejor que lo que este mundo nos pueda dar. Así que seámosle fieles. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, por el privilegio que tú nos das de meditar en tu palabra, de aprender de ella y ver ejemplos como los del apóstol Pablo, un hombre que tenía debilidades igual que las nuestras, pero que, Señor, fue capaz de despojarse de la carnalidad, fue capaz de dejar atrás todo ese sufrimiento, todo eso que le asediaba, y se centró en la meta que tú le habías fijado. Y Señor, por favor, ayúdanos a mantenernos fieles. Que no nos pase como a esos niños que en cuanto ven que tropiezan, que ya no quieren correr, sino que, Padre, si caemos, levántanos. Si nos sentimos débiles, fortalécenos. Si estamos desanimados, anímanos, Señor. Y si no tenemos fuerza, fortalécenos. Padre, en ti confiamos, en ti esperamos. En Cristo Jesús. Amén. Voy a invitar aquí a los más cercanos